es un magnífico diseñador que lleva pues, más de 20 años trabajando en la industria de la moda, estudió en la escuela y de hecho se ha especializado en el diseño de complementos. Ha hecho su carrera en las grandes firmas de lujo, sobre todo. Vive en París y este año pues, es ¿no? el galardonado con el premio Felicidad Dulce y estamos aquí pues, para que pues, nos cuente sobre su trayectoria, sobre su visión del diseño de moda, también pues, sobre sus aprendizajes, ¿no? Porque al final son muchísimos años al frente, ¿no? Colaborando con directores creativos, también llevando dirección creativa. Así que nada, bienvenido Pablo, gracias Gracias. por estar aquí. Nos hace mucha ilusión porque al final realmente cuando repasas, ¿no? Pues lo que comentábamos, ¿no? Tu trayectoria, empezaste a trabajar, digamos, en la industria del lujo internacional en 2002, en Sí. Celine. Después pasaste en Burberry, McQueen, después Tom Ford, Christian Dior. Después en Bali, de hecho, porque aquí trabajaste, ¿no? Empezaste como junior, ¿no? Fuiste subiendo senior Sí, y sí, ya en Bali estuviste como director creativo exacto. y luego ya esa etapa se cerró y empezaste a trabajar para Balenciaga, que probablemente ahora sea una de las marcas, yo pienso, ¿no? A nivel de lujo, las que está realmente como marcando un poco las reglas, ¿no? Yo creo, personalmente, creo que es una de las mejores hoy en día, que estamos haciendo cosas bastante diferentes al resto y al menos un poco se nota. Llevas 5 años ahí. Ahora, bien, dentro de poco, 5 años. Y cuando ves toda, ¿no? Toda esa, ¿no? esa trayectoria, que como... Ay, es loco porque mira, mismo Balenciaga, que es la última marca la que estoy trabajando ahora, el último desfile estaba con una colega y nos miramos los dos y dijimos, este es nuestro 20 desfile que hemos hecho juntos. Y es como que pasa muy rápido, no te das ni cuenta. Y ahora cuando los dices, casi creo que me estaban contando la historia de otra persona, no me parece que fuera mi vida. Y de hecho, si rebobinamos esa historia, ¿cuándo arrancas? Es decir, ¿dónde surge tu interés por la moda? Yo creo que de adolescente, cuando estaba en mi cuarto, que era súper fan de Madonna, y que me empecé a fijar en Jean-Paul Gaultier, en Versace y en esto, y ella porque era bastante, me imagino, axiada sobre lo que es la imagen y eso lo que más me pegó. Y creo que un día les dije a mis padres, quiero estudiar moda. Obviamente me miraron como la semana pasada probablemente les había dicho que quería ser astronauta, fotógrafo, estilista. He dicho de todo, creo. Y creo que no me creyeron mucho, pero bueno. Yo creo que he tenido la suerte, la desgracia de mis padres, pero suerte mía. Mis padres vienen de una generación que no han tenido muchas opciones de estudiar lo que ellos querían y creo que era una cosa que se fijaban mucho que querían que hiciera lo que yo querría hacer, donde no te sientas donde estuviera tu pasión, de lo que quisieras hacer, pero había que estudiar. Y hasta que encontramos el Instituto Feli en aquel entonces y todo eso, y entonces les pareció un poco serio, como que había educación y todo esto, porque mis padres no vienen de este mundo, del textil o la moda, entonces claro, les podría parecer un poco raro. Y, y bueno, empezó todo un poco así. ¿Y te acuerdas de esa época de estudiante, de cuando empezaste? Es Sí, decir, me acuerdo. Creo que, bueno, es que esto es mucho antes de internet o cualquier así cosa. Entonces, me acuerdo de ser un junkie de revistas. Venía a Barcelona cuando vivía en Reus, venía a buscar a 2 o 3 lugares donde vendías las revistas, bueno, ni tan raras, pero raras para conseguirlas pero en aquí. esa época, porque hay algunas que son míticas, Y ¿no? De me ese encantaba momento. ID, The Face, todo eso. Purple empezaba más tarde, empezó. Y eso creo que era la vía de cómo entrar en todo esto. Después, obviamente, mientras que era estudiante, tuve ese momento un poco que me rebelé un poco contra todo lo que era el patronaje y toda esa cosa. Me parecía cosas de costurera o yo qué sé, ¿sabes? Los patrones de la revista Hola, no sé, era un poco... ugh. Y ahora, pero visto en perspectiva, Visto en perspectiva, creo que es una de las mejores cosas que he estudiado. Si me lo pudiera decir atrás, creo que es lo mejor y me hubieran gustado ponerle un poquito más de ganas. Porque sin sea accesorios o lo que sea, cuando estás diseñando, creo que poder entender algo a plano y hacerlo es básico. Pero en aquel entonces creo que, bueno, entendiblemente creo era comprensiblemente, ¿no? bueno,
querías ir mucho más rápido. Y entonces eso, no me gustaba el patronaje, no quería estar en España, me parecía que aquí no había nada, ¿verdad? Y entonces era todo como esa cosa como una ebullición de ganas de cosas hasta que conocí a una chica, Ana, que era ex estudiante, que decía mi profesora de diseño, y después a Gaby, que no sé, me parece que encuadraron un poco la cosa, ¿sabes? Pero me gustaba porque me hablaban mucho de tantas cosas. No había como... Mi introducción a todo esto no fue una doctrina muy marcada. Fue algo así como que te exponían a cosas, ¿no? Y yo, por ejemplo, me acuerdo que Gaby adoraba a Margiela. A mí nunca me tocó mucho, pero lo podías apreciar. Y entonces aprendes de esa forma. Eh, y además que era casi como un ejemplo. Yo lo veía y decía, ay, yo quiero ser como él, quiero tener mi marca y quiero hacer esto. Entonces, creo que tuve suerte a lo largo del camino de encontrarme con gente que me supo, digamos, aguantar un poco, pero también encaminar, creo, sin darme yo cuenta. Y si ahora caminando, ¿no? Estamos ahí caminando por esos pasillos en los que estudiabas, te encuentras a ti mismo, ¿qué te dirías, ¿no? Pasado. Que estudie más. No, que aprenda más, no sé. Curiosidad siempre tuve y, digamos, cuando había como si un tópico que me interesaba, esto no había un problema, pero me hubiera gustado tener más paciencia de aprender el patronaje porque lo uso todos los días. Cada vez que tengo que corregir algo, no sé, cuando hay un problema, una cosa de construcción, siempre vuelves a lo mismo, son como, casi como me imagino, geometría. Es una cosa básica que me hubiera encantado aprenderla con un poco más de ganas. Creo que la aprendí así como de costado, ¿sabes? Eso es bueno porque sigue ocurriendo, ¿no? Como esa Pero me imagino que creo resistencia. que un estudiante que llega ahora lo que más le debe de aburrir es eso. Probablemente, pero de una cierta forma, yo creo que cuando te das cuenta que empiezas a resolver problemas, y esto cuando alguien te dice, yo que soy un patronista en la fábrica, y da, no, no se puede hacer esto. Pero un momento, agarras un pedazo de papel y pi, pi, pi. No, ¿por qué no lo haces así? Enseguida, para mí eso te da una fuerza increíble también de saber que puedes hacer eso. Queda un poco así como, no sé, no quiero dar como sermones a nadie, pero es verdad que lo del patronaje siempre lo sentía yo antes. "Oh, el patronaje es la parte básica. Nunca lo entendí hasta muy más adelante. Pues es interesante. Y luego, ¿no? Acabas y tú dices que tenías muy claro que te querías ir. Es como que ya Sí, tenías, ¿no? Un camino, ¿no? Ahí un poco esa, sí, sí, cuando sí. uno... Bueno, pero no sé, porque creo que en realidad quería ser parte de la gente, de los equipos que hacían esas cosas que a mí me encantaban. Y que hasta aún hoy en día me siguen encantando. Y empezaste en Celine, que Bueno, entonces está fui a estudiar a París y después de París tenía que hacer un internship, como se dice, unas prácticas prácticas, ¿no? en una marca para poder tener el diploma. Y, y bueno, nada, las conseguí en Celine. En Que la estaba época Michael estaba Kors. Michael Kors, Exacto. exactamente, era uno de sus dos, tres Eh, desfiles antes de que se fuera. Y empecé, obviamente yo quería ser indumentaria y bueno, el único puesto que había eran zapatos o bolsos. Y bueno, me creo que me contenté, dije, bueno, voy a hacer zapatos. Y después me dijeron, no, no, pero como hablas muy bien inglés, hay una señora americana que trabaja en el departamento de bolsos y te necesita. Y yo en aquel entonces dije, pero bolsos, ¿qué es eso? No sé, ¿qué voy a hacer? Y, y bueno, empezó un poco así, ¿sabes? En que no tienes mucha opción. Y en aquel entonces me acuerdo que, por ejemplo, Balenciaga era la marca del momento, Helmut Lang y todo eso. Pero bueno, no me habían elegido ahí, así que bueno, empiezo ahí y todo empezó un poco ahí. Me empezó a gustar un poco los accesorios, sobre todo, porque creo que tienen como una vida un poco más larga que la ropa. Y no sé, tampoco voy a hacer un sermón sobre eso, pero es un poco como que empezó un poco por necesidad y al fin y al cabo también veía que todos mis colegas de la universidad, los que hacían ropa y que sabían, sabes, punteado hacer eso, tenían más problemas para conseguir trabajo después, o había mucha competición y ahora, ay, se han presentado 50 y pico. Y en aquel entonces, no te voy a decir que no habían diseñadores de accesorios, pero ya había como gente o muy senior. No había tanta gente joven que empezaba, y digo, quizás me especializo. Y tenía muy claro que no quería empezar a saltar de una categoría a la otra, que en realidad lo puedes hacer, pero quizás más adelante. En aquel entonces para mí era, digo, no, 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 quiero que algo sea como
Y empezó un poco así por casualidad y después otro trabajo te lleva al otro y ya una vez que haces el segundo o el tercero es como que, bueno, no me desvío de aquí. Que estuviste luego en Burberry, ¿no? Sí, Que es cuando era estaba Christopher Bailey. Christopher Bailey, que antes de Angela Arendt, ¿no? Entrara justo Antes, pero justo yo en el trabajé momento. el primer año con ella. Sí, sí, ¿Y el qué tal cambio en de Burberry? Rosemary Bravo a Angela Arendt. Fue un cambio drástico. Obviamente yo creo que en aquel entonces me pareció un poco un management muy americanizado y yo estaba acostumbrado un poco a lo que era una marca como Celine en París. Burberry de todas formas era europeo, digamos. Y llegó toda esta gente como de submanagers y vice president de product. De repente, no sé, éramos 5, ponte, no lo sé, estoy exagerando, pero de repente éramos 150, pero los 5 seguíamos trabajando. Era como que, no Pero fue sé. un poco un cambio, ¿no? De Fue un cambio paradigma y muy total. exacto porque ella casi, no sé, montó un poco la empresa, la organizó casi como Apple, en vez de que después terminó yendo a Apple, pero de una forma, te digo, me choqueó un poco, me molestaba en aquel entonces, pero nada era relativamente muy malo. No sé, no creo que vi su visión de toda la historia, porque estás ahí muy metido a veces, pero bueno, eran cambios necesarios también. Sí, ¿no? Y después estuviste en McQueen, Exacto. que aparte también en una época, Ahí ¿no? estuve Claro. los últimos 3 años y medio con Lee ¿Y qué tal? ¿Qué y te llevas fue una de...? locura. Bueno, primero de nada es que tampoco era un diseñador que yo tenía muy en mi radar. Sabía que como que era muy importante y que era uno de los iconos de la moda inglesa, pero tampoco era que era mi sueño último llegar ahí, pero fue la primera vez que tuve la oportunidad de ser responsable de la categoría de accesorios. Bien entendido porque creo que empresas más grandes no me lo hubieran dado, quizás todavía no tenía bastante experiencia, entonces ahí eran bastante más, ¿cómo voy a decir? Instintivos y si llevaban bien con alguien o en la entrevista, bueno, yo creo que lo puedes hacer, venga, no sé qué. Y nada, después lo que más me encantó de McQueen fue el equipo. Cuando éramos casi 10 11 y se trabajaban 500.000 horas, pero todo el mundo se ayudaba, era como un poco casi como volver a la escuela, pareció. Porque todos los proyectos también eran bastante... El desfile era sagrado, entonces era difícil hacer cosas como comerciales que se vendieran también. Pero es también la primera vez que empiezo a tener un poco más de contacto con la parte del business de la empresa también. Entonces, para justificar tu categoría, tenías que vender un poco también. Y era un poco difícil con Lee esto. El Bueno, porque solo era él, ¿no? desfile. El resto era, no me molestes mucho. Pero bueno, fue fantástico y no sé, he llorado en algunos backstage cuando acabas, no sé si de cansancio o por contento, pero sí, fueron momentos bastante bonitos. Y así alguna imagen de esos, ¿no? Porque eran como desfiles muy especiales, ¿no? Todo el mundo comparte que se creaba como una, no sé si, yo no he Sí, podido sí, 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 asistir, era muy teatral, digamos, había el set. Ahora creo que es muy común esto, hay muchos shows así, pero el show de McQueen tenía medios últimamente, pero eran medios más reducidos que ponte grandísimas marcas. Y de todas formas había siempre un momento como de tensión increíble. Era casi un espectáculo más que un desfile de moda, si piensas. Y de la forma que lo veía él, creo que era un poco así. Sí, no era, bueno, realmente a él era como algo que le servía para contar, ¿no? Exacto, y era todo shape, form y decoration. Y me acuerdo que era siempre, a veces una vez me preguntó, ¿podemos hacer un bolso que no se abra? Y era como, ¿qué? ¿Sabes? Bien todo, pero creo que tenía ese diablillo dentro, ¿sabes? Que le apetecía siempre como hacer cosas raras. Y bueno, Sí que eso tiene como una parte interesante, exactamente. Y ¿no? aparte después, bueno, es que era un genio verlo trabajar a veces cuando él cortaba ciertas cosas, se ponía en el suelo y pa, pa, pa. Y vuelvo a lo mismo del patronaje. Era muy bueno en eso. Y después Y pasas a Tom Ford, que es un registro muy distinto, ¿no? Es que es muy interesante porque sí, al esto es muy final... distinto, pero también ese sí que era mi sueño Sí, de vale, trabajar cuando... con él. Sí, porque me acuerdo de estar, cuando yo estudiaba en Feli, era el momento de Gucci, y me acuerdo que yo babeaba por tener un cinturón de Gucci. Y creo que mi primer sueldo en Adolfo Domínguez, creo que me compré un bolso de Gucci de viaje. Era como, bueno, obvio creo que debo de ser un poco un fashion victim,
Bueno, un poco Y en hay aquel que momento serlo. me encantaba y quería eso, y el hecho de que me llamaran para trabajar ahí era como, wow. Fui a la entrevista y me dieron el trabajo en la misma entrevista. Y así que nada, 2 semanas más tarde estaba trabajando con él para lanzar todo lo que era la colección de mujer, aunque también me ocupaba del hombre. Y la verdad que fueron 3 años intensos también. Sí, porque era un equipo muy pequeño, pero bueno, había muchos medios igual para hacer una cantidad de cosas, pero creo que no era una persona muy abierta él a todo el mundo, entonces Ujú. siempre quería encontrarse contigo y con 2 o 3 personas, pero tuve una grandísima suerte también porque por casualidad 2 amigos más, una chica y un chico amigos de otros trabajos, justo Ujú. empezamos los tres el mismo día. Con lo cual de una cierta forma no empecé solo en ese lugar. Claro que eso también ayuda, ¿no? Supongo. Yo creo, es lo que te quería decir, que mientras que estamos hablando me vino esta idea de un poco de, ¿cómo se dice?, de grupo, de familia, de moda que hay, que es un poco abstracta, pero es muy real también, porque siempre conoces gente y creo que odias a tanta gente como a las que amas y te vuelves muy amigo. Y como también estos trabajos, toda la gente cambia, siempre te acabas por caer encontrando de nuevo o sabiendo por de gente, o la gente que merece la pena la sigues viendo, y no sé cómo explicar, pero hay siempre como una especie de network que se hace orgánicamente, que es muy, muy importante, porque me imagino que la presión de aquel trabajo, si no hubiera estado con estos dos colegas, que también, perdón, estaban en la mierda como yo, ah, hubiera sido casi invivible. Hablas de la presión, porque siempre se habla y nosotros es algo que intentamos transmitir, porque claro, a veces cuesta, ¿no? Llegar a las entregas, como hay, A ver, y, todo y el les decimos, es tiempo, que es esta todo el tiempo industria correr, y no es... es solo la semana de antes del desfile, es los 3 meses antes, y si no es por eso es por la otra temporada, y cada vez que me preguntaba si he aprendido algo, no sé si he aprendido, creo, casi nada, pero te puedo asegurar que el ritmo es cada vez peor. Sigue siendo cada vez, ¿no? Es cada Porque vez ha peor. habido muchas reflexiones en torno a ese de que la... Obviamente, ¿no? yo me acuerdo al Pero principio, no sé, entre una colección y la otra, mi jefa me decía, Celine, bueno, ahora vamos a tener 2 semanas, vamos a hacer picture research. Una semana más vamos a ir a ver vintage y no sé qué. Ahora no tienes tiempo. Yo estoy haciendo eso, entre medio que estoy haciendo 2 otras colecciones, no se acaba nunca. Y eso es una cosa que, bueno, me imagino que la gente un poco lo sabe, pero antes de meterse a hacer esto, sí es una cosa que hay que estar preparado. que es real, ¿no? Si Lo digo quiere, porque no pero es... no sé, de una cierta forma, hasta en Sara había un ritmo, quizás no tan esquizofrénico, pero era un ritmo muy duro de trabajo también. No, no solo me refiero a marcas en París, ¿eh? La moda en sí, los drops, los deliveries, las colecciones, hay cada vez más. Antes habían 2 por año. Sí, es cambia un poco, ¿no? La forma de... Es decir, es una cosa Exactamente. más Y había corta, muchas pero... marcas que hacían solo hombre o solo mujer. Ahora todo el mundo hace todo. Todo el mundo hace perros, bebé, lo que sea. Eh, es un poco frenético. Sí, ¿no? Bueno, está bien ahí A que... mí me gusta, o hay gente que se acostumbra y hay gente que cae. Es como las moscas. Bueno, hay que estar preparado, ¿no? Mentalmente. Sí, sí. Y luego de Tom Ford te fuiste a Christian Dior, que Sí, coincidió con es la Raf. llegada de Raf, sí, exacto. ¿Y Y qué tal? estuve un año ahí. Ay, Raf un divino. Dior menos. Bueno, ya él tampoco estuvo mucho tiempo. No, 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 yo creo que ahí sufrió todo el mundo, pero Y fue una lástima, porque además no, era... la Maison es increíble, eso ninguna duda, pero no sé, creo que el management style y todo lo que estaba pasando ahí, las presiones de ese business, es la primera vez que en realidad Burberry era grande, pero Dior ya era mucho más monstruoso. Esas presiones se sienten y probablemente no tanto yo directamente, pero seguramente Raf o gente de más poder de decisión ahí, todo tenía que funcionar milimétricamente. No sé, no fue mucho pues, mi rollo. Bueno, a veces pasa, ¿no? Que hay expectativas Obviamente y con todos luego los cambios es... que he hecho no te voy a decir que todos han sido idílicos. De todo se aprende también. Y luego Ah, llegó obvio, obvio, Bali, ¿no? Un obvio. poco para compensar que Sí, este... exacto. Y después nada, conseguí un trabajo en Bali como jefe de accesorios.
Y después de 3 meses me dijeron si quería ser el director creativo de la marca y como siempre dije sí sin pensarlo y después, claro, me quería morir después del Sí, estrés y ¿qué porque hago? ¿qué cambia, ¿no? Un poco, es decir, ¿qué significa ser un Cambia director creativo? Que para, al final bueno, es el el problema tope, ¿no? Que puedes llegar a... es el tope, pero al mismo tiempo no sé cómo explicarte. Para mí lo más duro era aceptar que ya no era más diseñador, que no tenía más tiempo para diseñar, entonces que tenía que estar viendo cosas. Y estaba todo el día, era de reuniones tras reuniones tras reuniones. Entonces, que lo hago un poco ahora lo mismo, pero es diferente porque de vez en cuando tengo un hueco para, ok, quiero hacer esto, tengo esto en la cabeza, lo puedo hacer. Antes era mucho más difícil. Y el scope de tu, ¿cómo se dice? El abanico de todo lo que te tienes que dedicar es mucho más amplio también, no solo el producto, las tiendas, la apertura de la tienda, el setup para la presentación, la campaña, el fotógrafo, ¿no? Y entonces te explota la cabeza, porque yo nunca había hecho esa parte y de repente era como en plan, todo el mundo quiere alguna respuesta de ti. Entonces, por eso, no sé, yo diría que cada vez que uno ve a un creative director y lo critican tan rápidamente, que entiendan que no creo que sea un trabajo leve. Después hay gente que lo hace muy bien y obviamente todo el mundo está rodeado de grandes equipos, pero a mí esto me cayó todo de golpe antes de montar el equipo, era como que... ¡ah! Y tuve la suerte que la verdad que pudimos hacer con los medios que podíamos un equipo súper interesante, gente que aún veo, que aún quiero, y fue una linda experiencia, pero por otro lado yo creo que faltaba backing, financiamiento, de la nada. Al Entonces final empezamos es... muy bien y todo iba como un té que se iba enfriando. Pero bueno, al final supongo que vivir la experiencia también te dio, ¿no? Como esa mirada de decir, ostras, a lo mejor también, a veces uno es más feliz, ¿no? Obvio, 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 obvio. De hecho lo pensé, a veces eres más feliz haciendo una cosa un poco más simple o más encuadrada y sin tanto big scope. El problema es que también yo sabía que querían vender la marca, entonces la actitud de una marca que se quiere realmente Claro, rehacer a una actitud a una marca que quiere meterse en venta y lo único que quieren es claro, casar el dinero es muy diferente. claro. Y ahí estabas un poco en el medio de todo eso. Pero bueno. Pero bueno, debe ser No, una no experiencia, ¿no? sí, Súper sí, viví interesante. cosas súper divertidas y momentos geniales, con lo cual aprendes y de todas formas como hay tantas marcas y lugares, en realidad Que de si uno no hecho, está contento, antes lo no, único que tienes que hacer es conseguir otro trabajo. que de hecho antes no, Yo he cambiado sido mucho de siempre, trabajo, ahora hay en gente que Valenciaga no, por llevas tiempo ejemplo, que... ¿no? No, de hecho ha sido, sí, ahora en Valenciaga llevas tiempo que debes de estar Este contento es, en eso, es un poco ¿no? el 5 récord. años. Es el récord. Bueno, no, estoy contento, la verdad. No, Llegar no, me estoy costó un contento, la poco verdad. adaptarme un Llegar poco a me lo costó que un era el gusto poco de a de la marca, adaptarme un poco a especialmente de lo que era el Demna, gusto de la marca, especialmente de Demna y de Martina, que es la directora de diseño. Ah, sobre todo porque yo, en realidad, todo lo que había hecho en el pasado era casi como la antítesis un poco de Valenciaga. Uno estaba como, no sé, siempre trabajando en pro al lujo o, no sé, otro estándar estético diferente. Y una de las cosas que más me gusta de Valenciaga es que han revisitado todo y visto o lo han reescrito un poco a su manera y que hay ese poco gusto de hacer las cosas como los otros. Y eso, no sé, mm, fue un poco complicado al principio de entrar en esa... Y aparte viene un poco con la usura también creo, pero yo creo que al segundo año iba ya todo mejor. Todo no es, bueno, pero es interesante, ¿no? Esa cosa de reajustarte, de Y aprender entender, un poco ¿no? también, yo creo que al fin y al cabo yo no sé, nunca he hecho yo mi marca personalmente, con lo cual no es que tengo un estilo, una cosa que defender. Creo que diseñadores como yo que trabajamos para empresas o para directores creativos, eh, pones lo mejor de ti, todos tus conocimientos, pero como si fueras, intentas pensar en tu director creativo, en lo qué es lo que ellos quieren, cómo ven las cosas. Y lo único que puedes hacer es sugerir y proponer. La última decisión es de ellos. Vale, y en ese sentido hablabas, ¿no? De cómo ellos han hecho, bueno, han intentado como, pues, ¿no? Dar nuevos códigos para el lujo. De hecho, estamos en un momento en que vemos ahí como unas marcas, pues como Balenciaga o Gucci, que están, bueno, hasta ahora antes de, ¿no? Como a una dirección, otras que todavía están con esa mirada, ¿no? Un poco
¿Realmente creo crees que está yo cambiando creo que es decir, la percepción del lujo para los más jóvenes? ¿Ellos entienden el lujo igual, diferente? ¿Cómo la lo cuestión ves? es que yo cuando empecé a trabajar, por ejemplo, el lujo no era para la gente joven y no era para un poco para la masa. Hoy en día, la verdadera democratización que empezó probablemente con Zara, sí está en todos lados. Entonces, obviamente hay marcas que creo que deciden no... Bueno, y quiero decir, es una democratización relativa porque Sí, sigues pagando 1.000 euros por un par de zapatillas, con lo cual no es que están... pero es para todo el Pero me mundo, ¿no? refiero, De que quiera comprar. antes no creo que fuera así. No sé, yo me he encontrado, por ejemplo, yo qué sé, con un sobrino de una amiga que lo veo de vez en cuando, tiene 9 años y le encanta que yo trabaje en Valenciaga y me pregunta como, yo nunca en mi vida, y mismo mira que hubiera a los 9 años, no hubiera tenido ese interés por una marca de moda, creo. Yo creo que aquel entonces aún no estaba quizás metiéndome en la música, que me gustaba música y eso. Entonces me parece que hoy en día esas cosas, probablemente por lo que es social media o no sé por qué, cuál es el motivo, pero hay una cosa que es verdad que se expande a... Yo creo que hace, no sé, 10 años le hubiera dicho al hijo de una amiga donde trabajaba y me hubiera girado los ojos sin ningún problema. Y hoy en día es como muy importante. Yo soy el tío más cool del mundo. Entonces, no sé, sí creo que ha cambiado mucho en ese sentido. Y después, bueno, obviamente marcas como Balenciaga se abren o no a este público. Pero creo que hoy en día si no habla, una marca que no hable a los jóvenes o a las nuevas generaciones es un poco innecesario. Pero bueno. Bueno, ahí sí, vemos diferentes velocidades, vamos a ver, ¿no? qué ocurre. Y en ese sentido hemos visto ahora, ¿no? Un poco con el último anuncio de la marca que hay, ¿no? Es como que se empieza una nueva etapa, ¿no? También, Sí, sí, idealmente sí, vamos a presentar un nuevo desfile ahora. A ver será cómo como va. un cambio de ciclo, porque hay un poco cambio de ciclo, ¿no? Puede ser Ya a veces. veremos. A veremos. Vamos a ver. Y a nivel de proceso creativo, ¿tienes como una metodología? Es decir, ¿sigues más o menos siempre el mismo método? ¿Sabes? Como hay... Depende, mira, hay veces que muy a menudo son, diría, el- 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 los jefes te preguntan, yo que sé, te piden un poco de directiva de dónde estamos, dónde tenemos que ir. Y creo que los equipos de diseño, tanto cualquier equipo, vamos a rellenar todos esos huequitos de request. Y, pero todo es muy orgánico. Entonces a veces empiezas haciendo una cosa y acabas haciendo otra completamente. Y muchas veces yo, por ejemplo, no sé ni de qué va el desfile. Nosotros estamos haciendo y el último día es como que llegas a hacer el ensayo y es, ah, bueno, hay barro en el suelo, no sé, es como que muchas veces descubrimos, porque no tiene nada que ver, yo creo que de la forma que Demna y vemos nosotros el producto es muy producto, no es que es toda una historia, creo que antes había todo como un storytelling de todo, está un poco relacionado las cosas, pero creo que mucho se mira lo que es el arquetipo de un producto. Y a nivel de producto, de hecho, ¿no? Dedicando al tema de las bolsas, que hay las famosas It Bags, ¿no? No sé si puedes compartir alguna que hayas hecho o hayas contribuido que para He ti hecho sea... algunas, varias, pero no sé si las que se califican como eat bag, pero ahora, por ejemplo, tenemos un bolso que se llama Hourglass, tenemos otro que se llama Kagol, que viene uno de los primeros eat bags que había hecho Valenciaga hace los 2000, Sí, 99 creo. De hecho, el año pasado fueron 20 años de ese bolso, con lo cual, sí, 2000 y algo. y a nivel de inspiración, ¿qué haces así un poco para coger... Bueno, a nosotros últimamente en Valenciaga la inspiración viene mucho de la calle. Son imágenes de gente en la calle, arquetipos y Explica un poco lo del arquetipo, porque El yo sé lo arquetipo que es, es, por pero ejemplo, para cuando que si nos tú escucha... miras, yo qué sé, no sé, un camera bag. Si tú tienes que hacer uno, en vez de diseñarlo todo y hacer líneas curvas o reinterpretarlo, ¿no? Un arquetipo es como que voy a agarrar la versión más fácil, la que primera que sale de Google, y es lo que casi como que si tuviera que ser un icono yo qué sé, para tu carpeta,
eso que sale casi hacer un bolso de eso. Como lo de la bolsa de patatas. Exacto, quieres una bolsa de patatas, la bolsa de la basura, es como casi literal, después está hecho en piel, todo está pensado, tiene un strap que está escondido, lo que sea, está con forro, tiene bolsillitos, tiene cualquier cosa dentro, lo que quieras, pero que, digamos, de afuera parece bastante simple y auténtico a lo que es. ¿Y hasta qué punto, a mí es un tema que me interesa muchísimo, hasta qué punto las redes sociales influyen en el proceso de diseño? ¿Tienen un impacto real en la forma en la que diseñas? ¿Realmente diseñas pensando en que eso sea viral o a nivel formal incluso de color o qué sé, ¿no? Para las fotos. Probablemente, yo no personalmente, porque en realidad, si te digo la verdad, estoy siempre pensando si se va a vender, si estoy en margen, si entra el precio de costes, toda esa cosa. Pero es verdad que hay veces que, por ejemplo, yo qué sé, cuando estás haciendo la bolsa de basura, esto obviamente, cuando la estás haciendo no sabes ni si va a ir al desfile, pero bueno, pero es verdad que piensas, si esto pasa al desfile, va a estar everywhere, lo sabes. Porque es como que dices, bueno, es casi obvio, ¿no? Como ridículo. Y a nivel de, porque hablabas un poco que, ¿no? Cuando esa cosa un poco más espontánea que pasaba antes, ¿no? De que podías entrar en una empresa, venga, ¿no? Quizá eso se ha complicado para los más jóvenes, pienso, por ejemplo, si tú tuvieras que entrevistar a alguien, ¿en qué te fijas? ¿Qué es importante? Para mí que sepan dibujar, primero que nada, porque hoy en día todo el mundo está haciendo las cosas en el ordenador y es un poco sintético todo. Y creo que está muy bien también, pero no todo. Ah, me fijo eso y también un poco los mood boards que tienen. Intento ver si se pueden reflejar en lo que hacemos nosotros. Entonces me imagino es que esta persona podría estar trabajando aquí. Creo que la experiencia es relativa. Yo he tenido últimamente experiencias con gente muy, muy joven que tienen un empuje increíble y que son fantásticos y que no te cuesta nada guiarlos y ayudarlos un poco. En cambio tengo gente joven que está demasiado paradas, que tienes que explicarle todo. Entonces, eso no funciona. Porque Hay, no hay tiempo. hay como una manera, ¿no? Nosotros no somos Entiendo, una ¿no? escuela. Entonces, como que no, güey, si no te subes... eh, entonces, creo que las ganas, pero también un poco ver un poco de técnica. No sé cómo explicar, pero... O si no, tienen que ser ideas geniales. No sé cómo explicarte, pero creo que es un poco injusto juzgar a un estudiante que llegue, por ejemplo, a mostrar un portfolio y que lo juzgue solo por las ideas. Porque las ideas no me pueden funcionar a mí desde la óptica de Balenciaga, pero quizás eran muy buenas para él en su portfolio. Con lo cual, en realidad, obviamente, si todo su portfolio es aburridísimo y no tiene nada de nuevo, obviamente no, pero me refiero, lo que más miro personalmente es que haya como técnica, a ver si han hecho fichas técnicas, si hay una parte de orden, porque hay gente muy creativa que te llega con unos portfolios que son como, no sé, una obra de arte y me imagino ya que digo, es un rollo eso, no sé, no. Sobre todo porque en el inicio de la carrera de ellos sí que hemos agarrado bastante gente de recién graduados. Van a hacer mucho research, photoshops, proponer ideas, pero bueno, limitado. Todo viene, depende cuánto bien haces tu trabajo, que te puedes, como que dice, graduar a hacer otras cosas. No es que entras en Valencia y todo el mundo se pone a hacer bolsos. No, no, que hay que Como que, empezar, ¿no? Eso... calmo. Entonces hay muchas cosas, ¿no? Hay una parte operativa del trabajo de diseño también. Archivar las cosas, las temporadas cuando pasan, porque si no, todo, archivar los materiales, saber dónde está, interesarse por los materiales. Veo una cosa que hay un poco una falta de interés, creo, sobre todo la gente joven últimamente que he trabajado, sobre el interés hacia la materia. Es Eso, casi siempre que el objeto, pero entonces después no saben ni cómo lo vamos a hacer, ni cómo, ni cuándo. Y lo de la materia, visto que ahora empieza toda esta cosa del sustainability, que está tan heavy en todo, creo que sería una buena cosa que la gente se concentrara en eso. bueno, puede ser también por la cultura tan digital que tienen. Probablemente, y también creo que no es muy fácil, por ejemplo, cuando haces ropa es muy fácil conseguir tiendas que te venden telas. Es más raro ver tiendas que venden pieles y sabes una cantidad de cosas. Es verdad que nosotros desarrollamos una cantidad de cosas de cero,
Puede ser eso, no lo sé, pero igual no veo mucho el equipo nuestro, pero veo muchas veces a ver muy interesados en eso. Es como que a veces les tienes que empujar. Pero tú crees que es importante, ¿no? Toda la parte de Bueno, material, bueno, de sí, yo creo que es innovación. importante. Un diseño, la mitad de 50% es materia, ¿eh? Yo creo que sí, un poco importante es. ¿Y algún otro consejo que le darías a alguien que quiere, ¿no? Que realmente dice, quiero empezar, quiero dedicarme a esto? No sé qué le voy a decir. Que no escuche mucho a la gente. Yo creo que también una cosa buena que he tenido es que nunca escucho a nadie, para lo bueno y para lo malo. Y que tiren para adelante, que hagan lo que quieran y que nada bloquee. Porque yo muchas veces pensé, digo, ay, pero ¿qué voy a hacer? Yo no hablaba francés, mi inglés era ok, pero tampoco es que era una locura. Y no sé, y a veces cuando tienes ganas de algo, tírate, después ya te bañarás, no sé. Creo que, ¿sabes? Si hubiera escuchado a mucha gente, ¿qué hago yo, un chico sudamericano que no hablaba ni catalán aquí, y yéndome a París, y por qué, si no conozco a nadie, ¿por qué no? Y te lo juro, tengo amigos y gente que me preguntaba, ¿pero por qué te quieres ir si estamos bien aquí en Barcelona? Sí, pero ¿por qué no? Y no sé, yo creo que la curiosidad es lo... Pero bueno, eso no es un consejo, es como que escúchala, yo qué sé. Es importante, ¿no? Sí, 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 sí. Y mismo cuando sabes que te estás equivocando, equivócate. No sé, creo que es parte de todo. Que a veces de los errores incluso ahí salen cosas también Totalmente, es interesantes. como con una historia de amor, ¿no? Cuando te dicen, ay, este chico no te va bien, ve. Hay que vivirlo porque si no, no aprendes. Y Es así un más poco fácil. ¿no? De toda esta trayectoria, a nivel de aprendizajes, es un poco ya resumen, ¿no? Como que de cada sitio, ¿no? Pues te vas llevando cosas de... Sí, sí, obviamente, aprendes cosas. Yo he aprendido mucho, yo qué sé, de mi primera jefa en Celine. Era una persona muy maniática de la perfección, del orden, de cómo hacer las cosas. Ella tiene una fórmula y sin querer yo uso esa fórmula. Quizás un poco twisteada a mis formas, no sé, inconscientemente, pero es casi es como una escuela. Entonces yo trabajo como ella, casi dibujo como dibujaba ella. Eh, y la cosa es que sigues aprendiendo todos los días. Ahí siempre hay una cosa que no, ¿cómo te puedo explicar? Que no has hecho nunca y que de repente tienes que hacer, o yo qué sé, tienes que hacer una bolsa que es un altavoz y tienes que hablar con la gente de Bang Olufsen, ¿ok? Nunca lo he hecho y entonces cosas así o cualquier otra cosa, o problemas cuando, yo qué sé, tienes que hacer algo y que técnicamente es casi imposible buscar soluciones a eso y obviamente no es que todo sale de nosotros, porque trabajas con equipos de gente, los ingenieros, los patronistas, el desarrollo del producto. Nosotros los tenemos en Italia, yo que sé, los EVE están en Madrid. Toda esa gente cuenta enormemente para el trabajo de un diseñador. De hecho, al fin y al cabo, lo único que una escuela debería enseñar es estilo y cómo meterte en desarrollar una idea, porque la práctica, creo que para mí, bueno, en mi caso yo no había estudiado accesorios, pero lo he aprendido trabajando con gente maja que te explica cosas y de repente yo creo que si le pones ganas, también esa persona quiere ayudar. Después si eres demasiado, yo qué sé, fanfarrón, quizás no te quieren explicar nada, no lo sé. A mí yo he tenido suerte que he topado siempre con gente bastante maja, que me ha explicado todo, tenía colegas que me dejaban post-it en francés con palabras para que aprendiera. Así que es relativo todo, pero creo que aprendes en el trabajo. Y yo eso es una cosa que también tenía muchas ganas, yo quería trabajar. Quería trabajar desde el principio. De hecho, cuando estudiaba aquí, una vez había venido Adolfo Domínguez con la mujer, Elena, a hacer entrevistas a gente, creo que gente del tercer curso. Yo estaba en segundo y Gaby me acuerdo que me había dicho, ve, así practicas. Y yo salí con un trabajo. Y al fin y al cabo, yo tenía ganas de eso, de que se volviera de verdad concreto. Pero bueno. Y de todo, no hablábamos también a lo mejor de qué marca, ¿no? También te hubiera gustado. ¿En qué marca, por ejemplo, que no has estado? Pues alguna marca mítica. Decías, Tom Ford, por ejemplo, era mi sueño, Era ¿no? mi sueño, pero sobre todo él. No, porque era como el primer personaje que... Me encanta Prada.
Y ahora que está Raf, no sé. ¿Que ¿Cómo lo ves este binomio? Que es interesante. No lo sé, innecesario. ¿Sí? Completamente innecesario. No creo que añade nada él en esa ecuación, pero bueno. Ya veremos. También me imagino que se tendrá que jubilar. Sí, eso en teoría era como Exactamente, una exacto. jubilación lenta. En ese sentido, transición. quizás. Si no, no entiendo el motivo. No sé, me gusta mucho Hermès, pero no sé si quiero trabajar en Hermès. Pero me encanta porque la forma que hacen las cosas, el cuidado, las técnicas que tienen y todo eso. Pero después me falta el componente moda. ¿Sabes? En eso es demasiado clásico, pero me encanta como cliente, me encanta. Creo que es la cosa más bonita. Creo que hoy en día debe ser la marca, sin lugar a dudas, más sustainable que existe, porque, no sé, la buena calidad es lo único que creo que va para adelante. Y, así, y ver eso quizás por atrás, creo que más que por curiosidad propia, más que por tener ganas de trabajar ahí, me gustaría ver cómo es que se hacen esas cosas. Y basta, Chanel, queda. Sí, bueno, no está bien la lista de... ¿Y cómo ves un poco la industria? ¿Cómo ves el futuro de...? Porque hablabas de esta velocidad, ¿no? Que no para, también hablamos, ¿no? Del cambio de percepción del lujo. Ay, ¿cómo la veo? No sé, en general. Veo que muchas cosas están cambiando para bueno, que hay hueco para ciertas marcas más pequeñas. Aún no creo que ninguna de ellas se ha alzado demasiado, puesto en un buen lugar como para decirte es un experimento satisfactorio, pero tengo la sensación que hoy en día para un joven diseñador debe ser mucho más duro que antes. Tener su marca, tener su tiendita o hacer su desfile o cómo hacer esas cosas, creo que está tan mediatizado todo que mismo hacer ¿cómo se dice? Una promoción en Instagram para que, si lo quieres hacer mismo en casa tú, no sé qué, pero para promocionarlo bien y que sea bien, necesitas un army de gente. No lo sé, me parece que antes una persona un poco espabilada y dos colegas podían hacer muchas más cosas que hoy en día. Pero bueno, tampoco lo sé, ¿no? Es un presentimiento que tengo. Debe ser muy duro hoy en día pagar un showroom, ¿no? También por la cantidad de gente y de marcas que hay. Es como que me parece que antes había mucho menos, O sea, me ¿no? Como parece. sea... No, no quiero decir que sea mejor necesariamente, pero creo que alguien con talento podría quizás brillar mucho más fácil antes. De todas formas, hoy en día alguien con talento va a tener éxito de todas formas, pero no sé si va a ser así fácil. Bueno, no es... Sí, es otro momento. Y, a nivel, y para la creatividad, ya para terminar, Y para la creatividad, creo que todo va en ciclos. Últimamente, los últimos años, creo que como miro tanto a Instagram y yo qué sé, tus research en Google y todo esto, y estamos tan pegados al teléfono, probablemente, no sé, veo las cosas un poco estancadas, pero todo se va a regenerar, creo, y quizás una saturación de eso nos va a dar ganas de repente, yo qué sé, empezar a abrir libros y hacer research de esto, yo qué sé, yo ahora últimamente he tenido ganas de, en vez de viajar a hacer research y a ver tiendas, a ir a bibliotecas en París. Y me encanta la biblioteca americana en París, tienen todas las revistas del mundo, creo, y está genial, pero de hace tiempazo, te hablo que te puedes encontrar una Vanity Fair de los 20. Y hace 1000 años que no hacía eso. Y hay todo en internet, pero no hay realmente todo. Y si te gusta, a mí que me encantan los libros, si te gusta esta parte, por ejemplo, descubres de que no está todo en internet y que aún hay muchas cosas más para ver, las cosas diferentes, pero son ciclos. Creo que hoy en día es muy fácil. Alguien te dice algo, no sé qué, una keyword y estás tienes que buscar y es como que tu research está casi hecho, ¿no? Y eso me falta a mí, pero bueno, creo que depende de nosotros, de cada uno, de cambiarlo. Pero estoy un poco anti todo eso y últimamente creo que hay demasiado. He pasado demasiadas horas haciendo así. muy bien, Pablo. Pues no sé si quieres decir algo más para terminar. No, gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.